propósito por el cual Dios nos creó. ¿Ustedes se acuerdan cuál es el segundo propósito? A ver si hay alguno que se acuerde. ¿Cuál es el segundo propósito? Los prejuveniles pueden ir a sus clases, por favor. De los 12 a los 17 años pueden ir a sus clases los prejuveniles. ¿Cuál es el segundo propósito? Creados para la familia de Dios, la comunión. ¿Cuál es el segundo propósito? Creados para la familia de Dios, comunión. Pero si quiere nomás dígalo así, comunión. ¿Cómo es el segundo propósito? A ver, ¿cómo es el segundo propósito? Comunión. ¿Cuál fue el primer propósito? ¿Cuál fue el primer propósito? Exactamente. ¿Cuál fue el primer propósito? Adoración. Creados para agradar a Dios. Y el segundo es comunión. Creados para la familia de Dios. Usted y yo, primero Dios nos creó para agradarlo a Él. Y ya aprendimos acerca de eso. Y segundo, para tener comunión con nuestros hermanos, la iglesia, con la familia de la iglesia. Decíamos o le enseñaba hace 8 días que esta familia, la familia de la tierra donde nosotros nacimos, es muy temporal, porque las familias se acaban. Hay muchas que se acaban antes de tiempo. Los papás se separaron y se acabó la familia. Pero mi familia, mi papá y mi mamá no se separaron. La familia Santa María Fajardo. Así, mi papá era Santa María, mi mamá Fajardo. Pero esa familia ya se acabó. Ya como familia, mi papá y mi mamá ya murieron. Y los hijos, cada uno se fueron por su lado. Ya hay uno de esa familia salió una familia Santa María Mora, otro Santa María Niño, otro Santa María Rojas, otro Santa María Parra y la otra Santa María Fajardo. También mi hermana se casó con un Fajardo. Esos sí siguieron Santa María Fajardo, pero es de otra familia. Y así sucesivamente. Ya la Santa María Fajardo, ya nos reuníamos muy seguido hasta hace 2 años que vivía mi mamá. Después de la muerte de mi mamá ya es difícil reunirnos. No sé por qué, pero eso sucede en las familias. Usted dirá, en la mía no va a suceder eso. Eso yo decía antes de morir mi mamá, pero desafortunadamente eso ocurre, porque uno adquiere otros círculos de amigos. En ocasiones unos viajan para un lado, otros para otro lado, a veces dentro de la misma ciudad, pero eso ocurre. Pero hay una familia que va a trascender por los siglos de los siglos, y es la familia en Cristo, amén, la iglesia. La iglesia. Cuando Cristo venga, porque Cristo vendrá por su iglesia, Cristo vendrá por segunda vez. Él vino hace 2000 años, pero Jesús dijo que Él volvería. Él vino hace 2000 años y nos redimió del pecado, del mundo, nos dio salvación, hirió al enemigo en la cabeza, dice la escritura, pero no ha sido derrotado totalmente. El diablo todavía gobierna este mundo, gobierna a través de los gobiernos de todo, de esta sociedad. Él gobierna este mundo de la maldad. Pero Cristo vendrá un día y empezará un reinado en esta tierra. La Biblia habla del milenio, donde Cristo reinará con nosotros, la iglesia, y seremos una familia por siempre. Y tenemos que aprender a amarnos desde aquí, porque allá tendremos que convivir todos nosotros. Y es importante que entendamos eso. Vivimos en un mundo que cada día es más dividido. Este mundo cada día es más dividido. El individualismo es muy fuerte, tenaz cada día. El valor de la amistad se ha perdido. Nosotros los de los 70, 80, nuestros juegos de infancia fueron en la calle con nuestros amigos. ¿Sí se acuerdan los viejitos que estamos acá? Y algunos no tan viejitos, pero que nuestros juegos fueron de la calle.
la golosa, la lleva, todos esos juegos que nosotros practicábamos. Y uno escuchaba a los muchachos que estaban en la calle y uno lo tenían por ahí haciendo el aseo, lavando la loza, rápido para salir, ir a jugar con los muchachos, y hasta peleábamos y toda esa cuestión, pero eran nuestros amigos. Hoy en día ya ni en los niños se ve eso. Los niños son encerrados en sus cuartos, un individualismo impresionante que como iglesia tenemos que combatirlo, porque Dios nos creó para que tengamos comunión, tengamos relaciones los unos con los otros. Y el propósito de la familia de Dios, que de la comunión, de reunirnos nosotros, de amarnos unos a otros, Dios creó un laboratorio en la tierra para que podamos practicar el aprender a amarnos unos a otros. Dios tiene un laboratorio en esta tierra. ¿Cómo creen ustedes que se llama el laboratorio que Dios tiene en esta tierra para que aprendamos a amarnos? Iglesia. La iglesia. La iglesia. Y la iglesia no son estas cuatro paredes. La iglesia somos nosotros. Amén. La iglesia, los hermanos. Dígale al que está allá al lado, pero que ojalá no sea con el que usted venía. Debemos aprender a amarnos. Dígale, a ver usted. Debemos aprender a amarnos. Debemos aprender a amarnos. Debemos aprender a amarnos. Juana debe invitarme un día a comer carne allá en ese asadero donde su mamá. Ok, debemos aprender a amarnos unos a otros y a tener amistad. A veces somos un poco, la forma como llevamos el mundo, anteriormente no era así. Yo me acuerdo que en la casa había el mejor queso, envueltos que hacía mi mamá tan ricos, eran para los que venían a la casa. Y a uno le daban más poquito, toda esa cuestión. Pero ahora, y en la casa no había ni buenos muebles. Era una mesa de tabla, en tabla sin pulir, sino una mesa, las butacas de madera, pero rústica. A veces en la casa no habían butacos, sino trozos de madera de palo, y los colocaban, y esas eran las sillas que habían, pero se recibían los amigos. Hoy tenemos tremendas sillas en la casa, tremendos sofás, tremendo comedor, pero no invitamos a nadie. No invitamos a nadie. No nos gusta. Bien pintada la casa, tremendos inodoros, todo, pero no invitamos a nadie. Que no se nos vayan a meter a la casa porque no nos gusta. Eso es lo que estamos viviendo. Pero la Biblia nos enseña que debemos hacer otra cosa, que Dios nos llamó para tener comunión, relación los unos con los otros. Y pertenecemos a la familia de Dios cuando hemos creído en Cristo. Óyeme bien, usted ya pertenece a la familia cuando ha nacido de nuevo en Cristo y cuando le ha dado aceptar a ese llamado del Señor, que es a través del bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos declarando públicamente que pertenecemos a la familia del Señor. El bautismo no es que yo ya soy una persona madura en Cristo, que yo ya soy tremendo hombre o tremenda mujer en Cristo. No, que yo no me equivoco. No, el bautismo es para nosotros ingresar a la familia, es como la inscripción, el aceptar ese llamado del Señor. Así que por eso es necesario que se haga ese paso. Y al pertenecer a la familia, ahora tenemos que tener comunión los unos con los otros. Tener comunión los unos con los otros. Los creyentes de Iglesia Ministerio Vida debemos construir relaciones saludables. Amén. Debemos construir relaciones saludables. Que el Señor nos ayude. Y quiero que vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 3 en adelante.
Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, ¿somos qué? Somos un cuerpo en Cristo. Y todos ¿qué, hermanos? ¿Todos qué? Miembros los unos de los otros. Oiga esto, tremendo esto, ¿no? Somos miembros ¿qué? Los unos de los otros. O sea, somos parte de ese cuerpo nosotros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que me es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir; el que enseña, en la enseñanza; ustedes conmigo que tenemos esos dones; el que exhorta, en la exhortación; el que reparte con liberalidad; el que preside con solicitud; el que hace misericordia con alegría. El amor sea, ¿cómo debe ser el amor? Sin fingimientos. Aborrecer lo bueno, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Versículo 10, ¿cómo dice? Lea conmigo: amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos, o sea, prefiriéndonos nosotros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os, léalo conmigo, ¿bendecid a quién? A los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis, porque es que si a mí me la hacen, ya no conmigo. Pero aquí dice: bendigan a los que los persiguen, a los que les hacen mal. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con humildad. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Amén y amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y vamos en esta mañana a mirar cómo podemos construir relaciones saludables. ¿Cómo lo podremos hacer? Y según este texto, número 1, podemos construir relaciones saludables al ser como auténticos. Al ser como auténticos. Y esto es bien importante. En el texto bíblico, en el versículo 9, dice de la siguiente manera: dice, el amor sea sin fingimiento. Pero yo me di a la tarea de buscarlo en una versión que es la versión literal, y dice el texto bíblico, dice, el amor sea sin hipocresía. Hipocresía, esta carta la escribe Pablo y se la escribe a los romanos. Y cuando Pablo escribe esta carta, los 11 capítulos anteriores son muy teológicos, pero estos son muy prácticos, del 12 en adelante. Anteriormente enseña todo lo que Cristo hizo, lo que somos en Cristo, cómo podemos recibir la salvación, que es por la fe, la santificación, la redención, justificación. Pablo habla de todo eso, pero a partir del 12 ya empieza a decir lo que nosotros tenemos que hacer como justificados, como salvos del Señor. Y Pablo está en Éfeso, y Éfeso es en aquel entonces como el Hollywood de hoy en día, que Hollywood es allí donde se hacen las películas, el cine, donde están los grandes actores de la farándula mundial. En aquel entonces era Éfeso, estaban los teatros y allí se hacían las grandes obras de teatro.
en todos los teatros de Éfeso. Y Pablo vio que en Éfeso los artistas, los actores, ellos salían a hacer la obra de teatro representando un personaje con una máscara. Luego hacían el papel, entraban a su camerino y podían representar otro personaje con otra máscara. Y a esos actores, ¿sabe cómo se les llamaba en Éfeso? Hipócritas. Pero no como hoy en día tenemos nosotros la palabra hipócrita. Si a uno le dicen hipócrita, uno se alista para los golpes, ¿no? Ver cómo es que es, cómo es la vaina aquí conmigo. No, en el tiempo de Pablo decirle hipócrita a una persona de esos es como hoy en día decirle influencer o bueno, yo qué sé, un gran actor, una gran famoso, era eso, era una palabra de elogio para esas personas. Pero Pablo le dice a los creyentes que el amor de nosotros tiene que ser sin esas máscaras, sin representar personajes, sino siendo nosotros auténticos. Y algo que a nosotros nos cuesta, porque a veces queremos mostrar lo que nosotros no somos. Ojo con eso. Y ¿sabe por qué no nos gusta tener comunión entre los unos con los otros? Porque no queremos que nos conozcan. ¿Cierto que sí? No queremos que nos conozcan, que sepa quiénes somos. No queremos eso. Y la Biblia dice que debemos amarnos sin fingimiento, sin máscaras, sin hipocresía. Dios quiere eso, por favor. Los cristianos necesitamos amarnos, tener comunión los unos con los otros, despojarnos de todas esas cosas y acercarnos a personas que necesitan de nosotros. Acercarnos a otros. Nos necesitan y nosotros los necesitamos también. Es algo tan importante, tan tremendo dentro de la iglesia, la comunión, que es uno de los propósitos por el cual Dios nos creó. Hoy estamos vivos y hoy estamos en este lugar. Dios nos creó para que usted y yo seamos amigos de otras personas, tengamos comunión con otros y podamos nosotros mostrarnos cuál tal nosotros somos. Porque eso nos ayuda a crecer a nosotros, a dejar de vivir sin mostrar lo que verdaderamente nosotros no somos. Que Dios nos ayude a eso. Esa es la vida cristiana. Por eso el apóstol Pablo dice: el amor sea sin fingimientos. Y la traducción literal dice: el amor sea sin hipocresía. Que el Señor nos ayude a amarnos verdaderamente los unos a los otros. Hay un texto en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 y 8, que dice: si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Dejémoslo hasta ahí nomás, solo eso. Regálemelo otra vez, por favor. Miren lo que dice el texto bíblico: pero si andamos en luz como Él está en luz, ¿qué pasa? Tenemos comunión, ¿qué? Los unos con los otros, y la sangre de Cristo nos limpia, nos lava. Mire que la comunión los unos con los otros también nos ayuda para tener perdón de pecados. La sangre de Cristo nos lava. Pero dice: si vivimos en luz. Y a veces sí que nos gusta vivir en la oscuridad o con las máscaras para mostrar lo que no somos. Que el Señor nos ayude a eso. Que Dios nos ayude a ser auténticos. Que Dios nos ayude a vivir de esa manera, a tener un amor por los demás sin fingir. Y el siguiente texto de Romanos 9 dice: aborrecer lo malo, seguir lo bueno. O sea, cuando yo me coloco máscaras, eso es malo, eso es pecado. Que el Señor nos ayude a ser
transparentes. Tal cual, tenemos errores, tenemos problemas, tenemos dificultades y entre todos nosotros podemos ayudarnos. Eso nos ayuda a crecer en la vida, el vivir una vida sin hipocresía, sin máscara. Segundo, construimos relaciones saludables al practicar la amabilidad. Dice, amados los unos a los otros con amor fraternal, dice, en cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. El versículo 2, amor fraternal habla de la amabilidad entre nosotros, de tratarnos bien, de tratarnos, de ser sensibles ante la necesidad de los demás, ser sensibles con los demás. Y más adelante dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que eso habla de ser amables con los demás, practicar amabilidad. El compañerismo se edifica sobre la amabilidad, lo que significa que si tenemos compañeros, mostremos respeto, aun cuando no estamos de acuerdo con el pensamiento del otro, porque eso es otro que nos ha dividido a nosotros y que no nos deja. Y en la iglesia a nosotros se nos ha metido la política, a veces hasta el fútbol nos divide, los estratos sociales nos dividen, y tenemos que aprender a amarnos aún por encima de nuestras diferencias que nosotros tenemos. Que Dios nos ayude. Es cuestión de leer la palabra, es cuestión de orar, es cuestión de algunos hermanos o algunas personas, entre ellas yo, no soy fácil de amar. Hay gente que no es fácil de amar, ¿sí o no? Busca pleitos, que se las quieren saber todas, que siempre quieren responder y siempre yo sí sé, usted no sabe. Mi político es mejor, mi equipo de fútbol es mejor. Bueno, al no ser que sea hincha de Millonarios, pero bueno, te arresto. Mentiras, por molestarlos. Pero ahí empieza la cuestión, ¿cierto? Ahí empieza. Y ya eso nos divide. Ay, le pegaron al perro. Nelson, no le pegué al perro. Así que esas personas que son difíciles de amarlos, ¿qué hay que hacer? Orar por ellos. Pero no podemos sacarlos, rechazarlos. En el equipo de Jesús había uno que era difícil de amar. Pedro era difícil de amar, porque Pedro era sanguíneo, colérico. Él quería salir adelante en todo. Él quería ahí, Pedro, y los otros pues estaban allá como achantaditos, y Pedro no era fácil de amar. Pero finalmente terminaron amándose, porque es que el mérito de la vida cristiana no está en amar a los que son fáciles de amar, está en amar a aquellos que son difíciles de amar. Y mire que hay personas que no son tan fáciles de amar, como el caso mío, que a veces no somos fáciles de amar porque tenemos dificultades, porque tenemos problemas, pero el día que nos conocen y esa cuestión, entonces dicen, ay, es que él necesita ayuda, y de pronto lo pueden hacer que uno sea más fácil de amar. Entonces nosotros estamos para eso. A veces como nos trataron en la casa, heridas que hay, pero que a través de la comunión, cuando trabajamos la comunión, Dios nos ayuda a crecer en esta área de nuestra vida. Amabilidad. Que Dios nos guarde de ser antipáticos. Dios nos guarde. Hay que luchar por eso. Y yo estoy trabajando en eso. Señor, ayúdame para poder tener amigos en la iglesia, para poder compartir con mis hermanos, para poder compartir con otros pastores. Ayúdame en esa área de mi vida. Hay que trabajar y tenemos que trabajar. Y cuando queremos trabajar en esas áreas difíciles de nuestra vida, se van a mejorar. Como cuando hay en la casa una gotera y usted siempre, aquí había una humedad, aquí, y esa humedad se veía fea.
¿Qué tocó hacer para solucionar esa humedad? Ir arriba, contratar un técnico de eso. Él dio el dictamen, trabajarle allá con el martillo y el puntero, hacer huequito, más huequito. Eso me imagino que a la humedad, como que la humedad se abrió más, pero después de que ya se abrió más y eso, se le aplicó el remedio y se acabó la humedad. Pero si siempre, uy, esa humedad tan fea, eso, no, hay que hacer algo. Lo mismo en nuestra vida, hay que trabajar en esas partes que no son bonitas en nuestra vida. Es que yo soy así. No, 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 por favor, no. Los creyentes, Dios nos llamó para trabajar, para ayudarnos, para transformar nuestra vida. Pero usted y yo tenemos que poner nuestra parte. Por favor, que el Señor nos ayude a poner de nuestra parte, a trabajar en esas áreas difíciles de nuestra vida. En tercer lugar, construimos relaciones saludables cuando tenemos reciprocidad. Nos podemos identificar con el otro. Versículo 12 dice: gozaos en la esperanza, sufridos en las tribulaciones, constantes en la oración. Y el 15 dice: gozaos con los que se gozan y llorad ¿con quién? Con los que lloran. Y eso habla de reciprocidad con los demás. Y esto es importante, mis amados hermanos. La verdadera comunión se edifica sobre la reciprocidad. La comunidad o la comunión significativa debe ayudarnos mutuamente a nosotros. Mutuamente, o sea, la comunión recíproca nos ayuda. Somos más fuertes si estamos juntos que si estamos solos. Somos más fuertes si estamos juntos. Eclesiastés capítulo 4, 9 y 10 dice, de la Dios habla hoy, dice: más valen dos que uno, pues mayor provecho obtienen de su trabajo. Y si uno de ellos cae, el otro le levanta. Pero hay del que cae estando solo, pues no habrá quien lo levante. Y eso habla no solo de las parejas, porque a veces aplicamos esto a las parejas. No, esto es para las personas también que tienen amigos. Los amigos nos ayudan a levantarnos los unos con los otros. Los unos con los otros. Un proverbio chino dice: si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Si caminas solo, ¿cómo va uno? Rápido, pero puede ir para el despeñadero. Pero si camina acompañado, ¿cómo llegamos? Más lejos. Más lejos. Estoy empezando a tener un amigo para subir a la vereda del Carmen, caminando. Y hemos llegado y estamos caminando, hablando. Sube uno y no se da cuenta a qué horas subió tantos kilómetros, tanto tiempo caminando. Y así es la vida con nuestros amigos. Los amigos, tener amigos nos ayudarán a eso. ¿Qué hace la reciprocidad? Alienta. Eso sucede cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades. Los amigos están para alentarnos, para ayudarnos. Eso pasa. El año pasado, como familia, con mi esposa y aún con mi hija, pasamos por un tiempo difícil, muy difícil. No fue de pareja, pero pasamos por un tiempo muy difícil, de llanto, de situación difícil, dura. Y tenemos nuestro equipo de liderazgo, el equipo de líderes de las pastorales y de los ministerios. Nos reunimos una vez al mes, nos reunimos. Y ahí está Saúl, está Andrei, está Miriam Pérez, está Yolanda, está, bueno, todos, creo que Tatiana, estaban ahí. ¿Y qué hicimos una noche cuando llegamos con Liliana tan cargados a ese lugar? Contamos: nos está pasando esto y esto, llorando.
Y qué lindo verlos a la mayoría llorando con nosotros. Fue lindo. Y animándonos, luego orando por nosotros. Y eso Dios quiere que hagamos, que nos ayudemos. Para eso Dios quiere que tengamos amigos y que seamos amigos como cristianos, para que nos ayudemos cuando estemos en esos problemas, no estemos solos. A veces también queremos tapar los problemas, colocar máscaras a nuestros problemas, y esas máscaras a los problemas pues agrandan los problemas. Vea, no hay como tener amigos y poder tener aliento los unos con los otros. Es una bendición, hermanos. Es una bendición. Pero ¿qué más? Allá hay honor, y es una segunda clase de reciprocidad. Es el honor recíproco, y es responder honrándonos mutuamente, ayudándonos, alentándonos, no culpando al otro, no diciéndole: yo sí sabía que usted iba a llegar a eso. No, sino ayudándonos los unos a los otros, porque es que hoy uno puede estar llorando, mañana puede ser el otro. Pero eso nos ayuda. Cuando tenemos amigos, los amigos nos ayudan a levantarnos unos a otros. Y responsabilidad recíproca. ¿Y qué es eso? Significa tener un compañero espiritual. Un compañero, alguien a quien se esté personalmente alentando en sus tiempos tranquilos, en sus tiempos de dificultad, de angustia. Y yo le digo: ¿usted tiene a alguien, algún amigo, algún hermano de la iglesia a quien usted está alentando? ¿Cierto que no? Dice: pero si no hay quien me aliente a mí, porque ese es el problema. Pero eso es importante, o sea, yo tengo que tomar esa responsabilidad. Y nosotros, los que llevamos más tiempo, pero todos, y el que lleva poco tiempo, tener esa responsabilidad de que yo quiero tener a alguien que se responsabilice de mí, que me ayude. Y póngale cuidado, cuando yo tengo a alguien, yo me hago cargo de alguien para ayudarlo. Ese que yo estoy ayudando consigue a otro. A veces: oiga, yo tengo otro amigo que necesita ayuda. Y así hasta que se forma un grupo. Nosotros estamos pensando, este próximo año estamos orando para mirar cómo tenemos grupos. Tal vez no como los veníamos teniendo, pero sí necesitamos tener grupos en la iglesia, y necesitamos personas responsables que quieran ponerse al frente de grupos y decir: yo quiero ayudar a otros. Y tal vez no sea cada 8 días, pueda que sea 2 veces al mes, pero necesitamos pedirle al Señor que Dios nos ayude para empezar a poner en práctica este propósito, el propósito de la comunión, el propósito de la amistad, y poder tener reciprocidad los unos con los otros y podernos levantar. Eso agrada el corazón de Dios. Eso dice que la sangre del Señor nos limpia de los pecados cuando nos interesamos también los unos por los otros, cuando nos preocupamos por la necesidad del otro. Cuando usted y yo nos preocupamos por la necesidad del otro, a veces nos damos cuenta que no son nada. Oye, que estamos ahogados en vasos de agua, que hay gente de verdad que tiene problemas y que necesita la ayuda de nosotros. Eso nos enseña la Biblia, que nosotros tenemos que hacer: llorar con los que lloran, reír con los que ríen. O sea, en todo tiempo, dice Proverbios, en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempos de aflicción. Y Dios quiere eso, que usted y yo seamos bendición los unos con los otros. Mire al que está allá al lado, que no sea ni su esposa ni otro, y hágale. Mire a alguien y hágale. Atrévase. A ver, hágale ejercicio. Hágale ejercicio, por favor. Hágale ejercicio, dígale: algo nos toca hacer. Algo nos toca hacer, ¿sí o no? Porque a veces estamos muy distantes.
muy distantes. Y necesitamos. ¿Sabe una cosa, hermanos? Yo los necesito a ustedes. Yo los necesito. Ustedes me necesitan a mí. Todos nos necesitamos los unos a los otros. Cuarto, construimos relaciones saludables al practicar la hospitalidad. Hospitalidad. Romanos capítulo 12, versículo 13. Dice: compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces, compartir la canasta de amor es una buena forma de también la comunión, porque estamos ayudando con las necesidades de aquellos que padecen. Pero dice hospitalidad. Y este principio dentro de la comunión, ¿qué será? No dejando, dice por ejemplo la Biblia, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Note que no solamente la gente o la iglesia del primer siglo no solamente se reunían en el templo, sino que se reunían en sus casas. Y esto habla de grupos. Definitivamente habla de grupos. Dios nos guiará, pero estamos orando al Señor que Dios nos ayude. ¿Cómo empezamos a tener más relación entre nosotros para poder cumplir esto y para poder vivir lo que Dios quiere que vivamos, la palabra del Señor? El evangelio no son solo milagros, oración, en la iglesia, gritos y esa cosa, sino eso es nuestro diario vivir. Cuando salimos de aquí tenemos que ser iglesia, no solamente aquí, sino cuando salimos en la casa, mi casa, mis vecinos, tenemos que ser iglesia, estar juntos, comer juntos, hospitalidad, abrir la puerta. Jesús, uno lee los evangelios y Jesús siempre estaba acompañado. ¿Cuándo estaba Jesús solo? A ver si alguien me dice, no es de los Jesús solos de los unitarios, sino ¿cuándo estaba Jesús solo? A ver. Cuando oraba. ¿Cuándo estaba Jesús solo? Cuando oraba. Oiga eso, Jesús nos enseñó algo acerca de la oración. ¿Cómo debe ser la oración? A solas con Dios, a solas con el Señor. Pastor, esta iglesia casi ustedes no oran, ¿cierto? ¿Por qué, hermano? Porque ustedes no abren allá para reunirnos a orar. ¿Dónde está que Jesús dice en la Biblia y hagan reuniones de oración? ¿Cómo enseñó Jesús a orar a sus discípulos? Solos. Y tenemos que aprender a orar solos. Claro, el próximo sábado tenemos ayuno desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. Tenemos reuniones de oración, tenemos un grupo de intercesión, pero no debemos depender solo de esa oración. Dios quiere que oremos solos. Pero la hospitalidad, Jesús andaba con 12. Si hoy en día agarramos a andar con un poco de amigos, ¿cómo nos van a decir? Hagan esos vagos allá, no hacen sino para un lado. Jesús andaba con 12 y les enseñaba. ¿Y cómo Jesús? ¿Dónde era más que les enseñaba Jesús? Cuando comían. ¿Y sabe por qué? Porque cuando uno come, uno se relaja y la enseñanza más fácil llega. Un tintico, esas arepitas que no sabemos hacer. Por eso la casa es importante, la mesa ya para reunirnos con unos pocos amigos y poder compartir la palabra y poder crecer. Entonces, hospitalidad. ¿Cuál es el propósito de un hospital? Curar, sanar. O sea que la hospitalidad, ¿qué hará en nosotros? Unos con otros. Sana corazones. Oiga, tantas heridas que tenemos, y ¿sabe qué nos puede ayudar a crecer a nosotros en eso? El reunirnos, compartir una comidita.
Ay, pastor, pero es que a mí no me alcanza es que no es la cantidad, no, un pan, una arepa, comer algo, reunirnos, no va a ser todos los días, pero de vez en cuando. Eso nos ayuda a entender que la comunión, que tenemos que relacionarnos, el problema es que no lo estamos haciendo. El problema es que usted viene a este lugar y el día domingo y no le miran sino la cara al pastor, porque estamos concentrados en la enseñanza del pastor, casi no nos damos cuenta ni quién se sentó al lado, y termina el culto y si al caso saludamos al pastor, pero como ya lo están saludando otros hermanos, yo mejor me voy de aquí, y nos vamos y ni siquiera saludamos a otro de nuestros hermanos. Que Dios nos ayude a arrepentirnos, porque estamos pecando. Necesitamos tener comunión los unos con los otros, y eso es hospitalidad, saludar al que está al lado y de pronto decirle: ¿y cómo se llama? ¿Dónde vive? Y yo vivo en tal lado, y de pronto: ay, oye, vivimos cerca, ¿por qué no nos tomamos un tinto un día de estos? Eso Dios quiere que nosotros hagamos. Eso vale más que sacrificios, que yo qué sé, porque eso es obediencia a un propósito por el cual Dios nos creó: tener comunión los unos con los otros. Hospitalidad. La hospitalidad sana los corazones. Y quinto, construimos relaciones saludables al vivir en unidad. Construimos relaciones saludables al vivir en unidad. Versículo 16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con humildad, no seáis sabios en su propia opinión. Unidad. ¿Y de qué habla la unidad? La unidad habla de la armonía. La armonía es la música tiene armonía, y aquí tienen instrumentos que suenan diferentes. La batería suena de una manera, el piano suena de otra manera, la guitarra tiene otro sonido, pero entre ellos hacen una armonía que producen una canción linda, ¿cierto? Hermosa. Eso se llama armonía. Y entre nosotros tenemos que tener esa armonía, esa unidad de propósito. Yo les expliqué cuando empecé, y les vuelvo a decir, que la iglesia tiene una visión, que es transformar generaciones con el evangelio de Jesucristo. Amén. Es por ahí tiene que empezar. Nos reunimos porque transformamos generaciones y tenemos una misión de trabajo en la iglesia, pero también tenemos unos propósitos, que es adoración, que es vivir para agradar a Dios; comunión, que es estar los hermanos juntos y tener amistad los unos con los otros, entender que somos parte de un cuerpo, la iglesia; servicio, que debemos servir también al Señor; crecimiento, que necesitamos crecer en Cristo, compartir la palabra, enseñarnos los unos a los otros. En esta iglesia no solamente el pastor sabe enseñar, todos nosotros podemos enseñar la palabra del Señor. Amén. Todos nosotros. Aquí no hay un Saiyajin, el ángel, el duro, el que se le arrodillan. No, eso no existe. Todos somos iguales en Cristo. Amén. Y todos podemos, incluso allá hay gente que puede enseñar mejor que este pastor. Lo puede hacer. Yo estoy seguro que así es. Enseñarnos el propósito. Eso se llama madurez, madurez en Cristo. Pero también tenemos una misión, que es predicar el evangelio. Ese propósito nos une, no es unirnos por cualquier cosa, sino esos son los propósitos que a nosotros nos unen y lo vamos a trabajar. Pero la comunión también está, que no solamente tengamos un grupo para reunirnos a leer la Biblia, sino que vamos a ir a la vereda del Carmen, vamos a ir a jugar un partido de fútbol contra el otro grupo que hay de tal lado, y vamos a ganarles, bueno, lo que sea. Así sucesivamente. Necesitamos practicar. Vamos a visitar a fulano que está pasando por una dificultad, vamos a ir a animarlo. Todo eso nosotros debemos hacerlo como iglesia y debemos ponerlo en práctica. Propósito en humildad, esa unidad debe ser con humildad.
Segundo elemento en la unidad es la humildad. Necesitamos entender que nosotros no entendemos todo, no lo sabemos todo. La humildad es tener la buena voluntad para admitir cuando cometemos errores, que no sea algo que necesito del otro. Reconocer mis errores, pero también reconocer que yo necesito del otro. ¿Qué otra cosa necesitamos nosotros en la unidad? Para la unidad y la humildad necesitamos entender que nosotros no nos la sabemos todas. Mire cómo termina el versículo 16: no seáis sabios en su propia opinión. Y en el texto dice: Dios se opone. Bueno, aquí es. Entonces, no nos la sabemos todas y nosotros necesitamos del otro. ¿Y por qué es importante la humildad? Porque la Biblia dice que Dios rechaza a los soberbios, pero admite a los humildes. Y eso es importante que nosotros la practiquemos. Estos 5 principios muy importantes en nuestra comunión son como 5 piedras que tenemos ahí. Y número 1 es la autenticidad, quitarnos las máscaras. Número 2, la amabilidad que necesitamos practicar en la vida. La reciprocidad, llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Número 4, la hospitalidad, que yo pueda compartir con otros, comer con otros, estar con otros. Y la unidad en nuestros propósitos. Estos principios hará que usted y yo crezcamos en nuestras relaciones y cumplamos un propósito. Ay, pastor, yo hoy necesitaba un milagro de parte de Dios. Y ese mensaje que usted predicó, de pronto si practicamos el mensaje de que hoy yo prediqué, Dios puede hacer ese milagro en su vida, porque a Dios le encanta la obediencia. Y cuando hay un corazón que obedece la Biblia, la palabra del Señor, entonces Dios actúa, Dios obra. Y estoy predicando un mensaje de la Biblia, de lo que dice la palabra y de un propósito que Dios tiene con nosotros y que es de mucha bendición para nuestra vida y que lo necesitamos hacer porque Dios nos creó para eso, para estar juntos, para compartir, para tener tiempo juntos, para conocernos, para amarnos, para empezar a disfrutar lo que usted y yo vamos a vivir por la eternidad, porque cuando Cristo venga estaremos juntos por siempre. Oye, por siempre estaremos juntos. Que Dios nos ayude, porque tal vez hay problemas, complejos, heridas, nos han fallado y eso nos hace colocar barreras para nosotros poder tener comunión. Pero no, Pablo también dice que bendecid a los que os persiguen. O sea, él empieza prácticamente, como decimos nosotros, amarrando los perros para hablar de comunión. Y es, si le hacen daño, no le ponga cuidado a eso. Bendiga al que le hace daño. O sea, no como nosotros, es que se me la hizo, sale. Esa es la costumbre de nosotros, ¿no? Yo no voy a ser tan bobo o tan boba de otra vez. No, entre cristianos no hablamos así. Entre cristianos nos perdonamos y nos ayudamos. Amén. 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 Nos perdonamos, nos ayudamos e insistimos en la comunión. Que el Señor nos ayude, porque son a veces barreras, heridas que tenemos y que Él nos va a ayudar para poder romperlas. Necesitamos tener comunión los unos con los otros. Eso traerá bendición a nuestra vida. Que Dios nos ayude a ver cómo la practicamos. De pronto empiece con esos más cercanos y a decir, bueno, necesitamos tener comunión, necesitamos reunirnos, necesitamos compartir,
y necesitamos crecer en todas estas cosas que Dios quiere que crezcamos. Colóquese de pie y vamos a orar en esta mañana. Papá, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor. Tu palabra es maravillosa, tu palabra es buena. Señor, gracias. ¿Qué tal es usted? ¿Con cuántos hermanos de la iglesia tiene comunión? Tal vez con ninguno. Aquí hay gente que tal vez con ninguno. Aquí hay otros que tienen comunión y está bien, pero han cerrado el grupo. Ahí, el grupo lo han cerrado. También hay que decir, tenemos que abrir este grupo, tenemos que hacerlo de otra manera también. Dile al Señor, ayúdame.